Días, Dios les bendiga. Bienvenidos una mañana más a este tiempo de oración. Estamos ya a 5 de mayo, ya estamos avanzando en el año y hay tantas cosas, tantas peticiones que tenemos delante del Señor y tantas respuestas que hemos recibido. Por eso le animamos siempre que nos envíen sus peticiones de oración para que aquí podamos estar orando. O también el equipo de intercesión está orando por sus peticiones específicas. Usted está esperando un milagro, confíe en el Señor. Permítenos estar orando por ello para que podamos gozarnos juntamente con usted en la respuesta del Señor del Todopoderoso. Amén. Hoy estamos meditando, vamos a meditar en el Salmo 28. Un salmo hermoso también que nos habla acerca de las respuestas de Dios. Y como decía anteriormente, usted está esperando un milagro, comience a alabar, comience a exaltar el nombre del Señor. Y es lo que el rey David hoy día nos va a hacer meditar en este salmo precioso. Y voy a pedirle por favor a nuestra hermana Carol que pueda conectar su micrófono y nos pueda leer Salmo 28. Amén. Salmo 28. Plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Salmo de David. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón, y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de un ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Carol. Amén. Este Salmo de David. Y como vemos ya en el título, podemos ver que este salmo se divide en dos partes. Esta primera parte, una plegaria pidiendo ayuda, una oración, un clamor pidiendo ayuda. Y la segunda parte, la alabanza por la respuesta. Según los comentaristas, algunos de ellos dicen que esta respuesta o la alabanza de esta respuesta posiblemente no se refiera a la respuesta de la oración que está haciendo en este momento, sino a las tantas respuestas que David recibió cuando levantó su voz en oración, en clamor, en plegaria a Dios. Lo que está claro es que Dios es fiel y Dios responde. Este salmo, vemos que una vez más David está clamando a Dios y lo está alabando por escuchar y responder su oración. Vemos también de este salmo cómo el corazón del hombre se ve en estos versículos. Por ejemplo, en el versículo 3 vemos el corazón malvado, el corazón malo, el que maquina maldad. Pero asimismo en el versículo 7 vamos a ver la característica de un corazón que confía, un corazón alegre en el Señor, en la respuesta de Dios. Así que en esta primera parte de la oración pidiendo ayuda, leemos en el versículo 1, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí,
para que no sea yo, dejándome tú, semejante a lo que desciende al sepulcro. Iniciar este salmo de esta manera es comenzar con confianza, es comenzar con esperanza. Y yo creo que David, con mucha fe, le dio a Dios el título que él deseaba que fuera en ese justo momento por el que estaba pasando, que fuese su roca. Y cuando David habla de roca, está hablando del fundamento, está hablando de algo estable, está diciendo que Dios es su seguridad, es su fundamento, es su estabilidad, ¿no? Y el sentir de David en ese momento que está citando estos versículos, este salmo, esta oración, es que como que David sentía de que su muerte estaba cerca. La situación que estaba pasando no sabemos si fue por la persecución de Saúl o, o de su hijo Absalón o de tantos enemigos que enfrentó durante su reinado, durante su vida. Pero él sintió que la muerte estaba cerca y necesitaba la intervención de Dios urgente, la intervención de Dios para librarlo de esa muerte. Y es ahí donde eleva su voz en el versículo 2 diciendo, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y usted y yo, conforme hemos visto estos 27 primeros salmos que hemos visto en estas semanas atrás, vemos que David conocía perfectamente el poder de Dios. Él sabía que si Dios le ponía atención a sus ruegos, a su oración, no iba a pasar por alto ninguna cosa de lo que él estaba pidiendo. Y para que esa desgracia que David estaba teniendo, que iba a llegar a su vida, necesitaba que Dios no lo dejara desatendido. Es por eso que él levanta su voz diciendo, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Algo también que hemos conocido es que David era un hombre que se deleitaba en su palabra. Era un hombre que permanecía en su palabra. Algo que encontramos en las palabras de Jesús es justamente eso. En Juan 15:7 nos dice que si nosotros permanecemos en Él y la palabra, su palabra permanece en nosotros, todo lo que pidamos al Padre nos será hecho. Todo lo que queramos. Así que David, sabiendo, conociendo a Dios, sabiendo de que aquel que permanece fiel a su palabra puede elevar su voz y Dios va a responder. Amados, usted y yo tenemos que tener claro algo. De esa misma manera que David estaba entendiendo que la respuesta de Dios venía por su obediencia a la palabra, por permanecer en la palabra, de la misma manera nosotros tenemos que estar confiados de que la respuesta va a venir, de que todo lo que pidamos al Padre en línea con su voluntad va a llegar a nuestra vida si permanecemos en Dios, si permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros. Jesús va a estar atento, siempre va a estar listo en todo momento para escucharnos y para socorrernos. Así que, amados, no deje de levantar su voz con fe de que la respuesta va a llegar. Él le dice, oye la voz cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Ese acto de levantar las manos hacia la presencia de Dios, hacia el lugar santísimo o el templo, era una costumbre en aquel tiempo. Pero entendamos que a nuestros días, y aquellos días también, por supuesto, levantar nuestras manos es un gesto de humildad, es un gesto de respeto ante la presencia de Dios. Levantar nuestras manos habla de rendición. Levantar nuestras manos habla de victoria. Habla de decir, Señor, yo sé que no puedo en mis fuerzas, pero las tuyas sí. Levantar nuestras manos habla de alabanza. Es de dejar nuestro yo para reconocerlo a Él. Es menguar nosotros para que Él crezca en nuestras vidas. Entonces, levantar las manos es mucho más que un gesto de alabanza o de oración.
habla de muchas cosas. Hablas de realmente dónde está puesto tu corazón. Cuando lo hacemos de manera consciente, de que nos estamos rindiendo delante de Él. Amén. Así que cuando David levantaba sus manos al templo en oración, continúa diciendo en el versículo 3, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan de paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Aquí vemos el estado del corazón. Aquí vemos cómo esos hombres que no tienen a Dios, esos hombres malos, aquellos que hacen iniquidad, aquellos que hablan de paz, pero realmente en su corazón están maquinando en hacer daño. A esos hombres es lo que David se está refiriendo. Mira, el versículo 4 continúa diciendo, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Aquí lo que David está pidiendo es siembra y cosecha. Ellos están haciendo que ellos reciban. Ellos tienen pensamientos perversos, sus actos son perversos. Dale conforme a su obra. Conforme ellos están viviendo, conforme ellos están haciendo, ellos deben cosechar. Es lo que David está clamando aquí. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. David sabía perfectamente de que su vida era diferente a todos aquellos hombres que hacían iniquidad, aquellos hombres que como dice aquí, hombres malos. Así que pidió que Dios lo tratara de una manera diferente. No me arrebates juntamente con los malos. No me pongas en el mismo saco. Yo he vivido en integridad y ya hemos visto el salmo anterior, es un salmo en el cual hablaba acerca de la integridad de David. Y por eso él no quería que Dios lo contara, lo pusiera en el mismo saco, como dije, ¿no? De esos hombres. No quería ser tratado, no quería ser juzgado de la misma manera que esas personas malvadas. Cuando entendamos que la palabra malvado es no tener en su corazón, no tener en cuenta la bondad de Dios. Y mucho menos vivir de acuerdo a esas bondades, ¿verdad? Entonces, los caminos del malvado son caminos de pecado. Y eso es el resultado simplemente de ignorar a Dios. Y ese podemos decir que es el diagnóstico del problema de la humanidad, de todo pecador. Que no conoce a Dios. Es más, que no quieren conocer a Dios. De aquí el salmista quería ser diferenciado de esos hombres malvados, de esos hombres pecadores. Él sabe que ellos son los que merecen ser ignorados por Dios y no él. Él en su rectitud, él en su vida de adoración, a pesar de los pecados que cometió, de los errores que cometió. Ya vimos anteriormente un salmo que decía, Señor, no tengas en cuenta mis pecados desde mi nacimiento. Él pidió que Dios mirara la integridad con la que él estaba viviendo. Entonces, amados, lo que David está diciendo aquí es que ellos, los malvados, aquellos que hacen maldad, aquellos que tienen falsedad en sus acciones, aquellos que maquinan con mentira, aquellos que hablan de paz con sus prójimos, pero piensan maldades, esas personas que son hipócritas, ellos merecen el justo juicio de Dios. Y aquí el salmista sabe que todos ellos, Dios no lo va a escuchar cuando clamen a Él. En cambio, dice el versículo que hemos estado leyendo, el versículo 5, que van a ser derribados y Dios no los dejará volver a levantar. ¡Wow! Vamos, una cosa tiene que estar clara. Los pecadores, los impíos se olvidan de Dios, pero Él no se olvida de ellos. Y hay algo que usted y yo tenemos que tener
con mucha claridad en nuestras vidas, que habrá un juicio. Y dice la palabra que en ese juicio vamos a dar cuentas de nuestros actos, de nuestras palabras y aún de nuestros pensamientos. Así que este salmo no solamente es una plegaria pidiendo ayuda de David, sino también esto debería ser para tomarlo para nuestras vidas, pedir la ayuda de Dios para no tener un corazón malvado, para no ser como estos hombres que está describiendo aquí el rey David. Ahora, en la segunda parte de este salmo, vemos una alabanza por la respuesta recibida, y como dije anteriormente, puede ser por respuestas a peticiones anteriores o puede ser justamente por esta. Y en el versículo 6, David levanta su voz diciendo: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Ahí vemos en la primera parte cómo en la angustia David clamó a Dios. Y en esta segunda parte, ahora David está alabando a Dios. ¿Por qué? Porque escuchó, y no solamente Dios escuchó, sino que también respondió su oración. ¡Wow! Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener, la plena seguridad de que Dios no solamente escucha, sino que Él responde a nuestras oraciones de fe. Y ahí David levanta una alabanza diciendo: bendito sea Jehová. ¡Wow! Amados, si es que la gente de fe hacemos fiesta, la gente de fe damos gritos de júbilo, la gente de fe levantamos nuestras manos, cantamos alabanza, danzamos. ¿Sabes por qué? Aún incluso, escuche, aún incluso antes de recibir la respuesta de Dios, incluso antes de que esa petición haya llegado a nuestras manos, hacemos todo esto porque somos hombres de fe. A eso se le llama la fe, ¿no es así? ¿Acaso no dice eso Hebreos? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Entonces yo estoy seguro que lo voy a recibir, yo estoy seguro que ya lo tengo, no lo puedo ver con mis ojos físicos, pero yo cuando elevo mi voz en alabanza, en adoración, es reconociendo de que Dios escucha mi oración y que Dios responde. Aleluya. Es la convicción que yo tengo de algo que no estoy viendo con mis ojos, pero que sé de que Dios lo ha hecho. Aleluya. Amén. Continúa en este versículo 7 diciendo: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Eso es lo que estuvo orando anteriormente nuestra hermana Carol. Que el Señor que sea nuestro escudo. Un escudo es para proteger, es para cubrir nuestras vidas. Y Jehová es mi fortaleza. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Aleluya. Aquí vemos, como dije anteriormente al inicio, vemos la postura de un corazón confiado y un corazón alegre. Y todo porque reconoce a Dios como su fortaleza, reconoce a Dios como su escudo. Y en el momento que su corazón confió en Dios, fue ayudado. ¿Usted necesita ayuda? Confíe en Dios. Confíe en Él. Descanse en Él. Permita que Dios haga su papel de Dios. El problema es que cuando pasamos cualquier situación, somos nosotros los que queremos actuar. Sí, lógicamente hay una parte que usted y yo necesitamos hacer. Tenemos que poner nuestra fe en acción, pero tenemos que permitir que Dios haga su función. Él es todopoderoso. Él puede hacer todo. Así que, amados, confiemos con todo nuestro corazón para que seamos ayudados. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Entonces, Él no solamente está testificando que confía con su corazón.
escuche, no solamente con sus labios, sino con su corazón. Ahora, sus labios son los que van a estar levantando ese cántico de alabanza, ¿no? Así como vimos en estos días atrás, el Salmo 27, donde David decía, Jehová es mi fortaleza. ¡Wow! La fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a atemorizarme si Él es mi fortaleza? Asimismo, David aquí en este Salmo 28 expresó esa profunda confianza en Dios, porque él sabía que a pesar de las circunstancias, a pesar del peligro que podía estar pasando en ese momento o los que podían venir, Dios estaba alrededor de él, cuidándolo, protegiéndolo como un escudo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos meditando en el Salmo 18? Él decía, Jehová, roca mía. Él se apoderaba, él se apropiaba de esa realidad. Él se apropió de que Dios era su roca, de que Dios era su castillo, de que Dios era su libertador. Amados, y cuando nosotros entendamos toda esa naturaleza de Dios para nuestras vidas, cuando entendamos de que podemos tener una estabilidad en la roca, cuando entendamos que podemos sentirnos protegidos como en un castillo, cuando entendamos de que Él es nuestro libertador, de que Él puede librarnos de todo ataque, de toda situación peligrosa que estemos pasando. Cuando entendamos como David y hagamos nuestro centro de adoración a Dios. Cuando entendamos y no solamente declaremos, sino que realmente lo creamos con todo nuestro corazón, de que Él es nuestra fortaleza, de que Él es nuestra confianza, de que Él es nuestro escudo, de que Él es la fuerza de nuestra salvación, de que Él es nuestro alto refugio. Amados, y eso lo podemos adquirir por fe. Pero lo que Dios quiere es que usted y yo lo pongamos en práctica, comencemos a tener esa experiencia con Dios. Que realmente en los momentos de dificultad, como David estaba pasando, podemos levantar nuestra voz y decir, Señor, tú eres mi roca. Y así puedan venir vientos, puedan venir tormentas en nuestras vidas, lluvias en nuestras vidas, yo voy a permanecer firme en la roca. Vendrán a atacarme diferentes enemigos, pero yo estoy dentro de ese castillo, dentro de esa fortaleza, y no hay nada que lo pueda derribar. Es pasar a la experiencia. Y como dije, no solamente es declararlo por fe, sino es vivirlo. Y todo esto era porque, dice el versículo 6, oyó la voz de mis ruegos. Aleluya. Wow. Lo vivió. No solamente lo conocía por fe, sino que lo vivió en su propia carne. Y aquí David concluye este salmo con una serie, digamos, de breves oraciones pidiendo a Dios que traiga a su pueblo lo que necesita y lo que anhela. En el versículo 8 y 9 dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Así que en estos dos últimos salmos vemos cómo Dios no solamente era la fortaleza personal de David, sino que también David estaba pidiendo que esa misma fortaleza fuese para el pueblo de Israel y trayéndolo a nuestros días, que Él sea la fortaleza de la iglesia. Vamos, algo que es inquietante en el libro de Apocalipsis, cuando Jesús está hablando a las iglesias, dice que Él está a la puerta y si le abre, entrará. Y muchas veces tomamos ese pasaje para
hacer la oración del pecador, ¿verdad? La oración de fe para que se arrepienta y deje entrar a Jesús en su corazón y habite en él. Sí, es así también. Jesús debe habitar en nuestras vidas. Pero en el contexto que Dios está hablando a las iglesias, está diciendo, la iglesia me ha dejado fuera. Y lo que tenemos que entender, amados, es que Dios es la fortaleza de su pueblo. Es la fortaleza de su iglesia. Y muchas veces estamos dejando a Dios a un lado, estamos dejando a Dios fuera de la iglesia para enfrentar los problemas, las dificultades, pues con nuestros talentos, enfrentar esas dificultades con nuestra sabiduría, con nuestra propia fuerza. Y la oración de David aquí es: Dios, salva a tu pueblo. Líbralo de todos sus enemigos. Guárdalo de los pecados. En los momentos de dificultad, socórrelos. En las tentaciones, rescátalo. Aparta de ellos el mal. Es lo que David está pidiendo aquí. Salva a tu pueblo. Bendice a tu heredad. Tráele paz, tráele abundancia, tráele felicidad. Pastoréales. Y aquí podemos recordar ese Salmo 23, ¿verdad? La función del pastor que alimente a sus ovejas en sus necesidades, los dirige a delicados pastos. Pastoréales y susténtales para siempre. Así que el pueblo de Dios necesita la presencia constante que sustenta Dios. Amén. Wow. Hermoso este salmo, ya se nos echó el tiempo encima. Voy a pedirle a nuestra hermana Carol, por favor, que pueda conectar su micrófono y pueda elevar una oración al Señor. Amén. Te damos gracias, eterno Dios. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca, porque tú eres, Señor, nuestro escudo, Señor, y nuestro corazón confía en ti. Ayúdanos, Señor, a ejercer esa fe para que nuestros corazones estén confiando siempre en ti, que nos podamos dirigir a ti, Señor, sabiendo que tú oyes, Señor, nuestros ruegos y que das respuesta, Señor, a nuestros ruegos, Señor, sabiendo de que tú nos libras, Señor, del mal, sabiendo de que tú eres nuestro libertador, nuestra luz, nuestra salvación, Señor. Sabemos de que tú eres la salvación de nuestro pueblo, Señor, de nuestras heredades, Señor. Gracias, Señor, por oír nuestros ruegos. Gracias, Padre eterno, porque lo creemos en nuestro corazón, Señor. Que tú eres, Señor, quien nos levanta, que tú eres, Señor, nuestra fortaleza, y que si nos deleitamos en ti, Señor, que si nosotros escuchamos, Señor, tu voz, que si escuchamos tu palabra, y que si confesamos, Señor, que tu Hijo amado, que Jesús es nuestro Salvador, Señor, tú escuchas nuestros ruegos y tú estás, Señor, a la puerta y nosotros abriremos esa puerta y tú entrarás y cenarás con nosotros. Gracias, Dios eterno, te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo esta palabra. Bendícenos, Señor, en este día, Señor, que hayan buenas noticias, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo cada una de nuestras vidas. Guárdanos, Señor. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Que tú seas siempre nuestra roca. Gracias, Padre, porque tú lo eres. Porque tú eres el Santo de los santos, el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por gobernar nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Aleluya. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 6 de la mañana. Continuamos con oración, meditando en el libro de Salmos. Que tenga un día lleno de victoria, un día lleno de la bendición de Dios, de respuestas a esas oraciones que usted lleva tiempo pidiendo. Amén. Que la gracia de Dios abunde en su vida. Los bendigo. Nos vemos mañana. Beso en el corazón. Shalom.